Hola, ¿cómo están? Seguimos conversando sobre uno de los grandes temas que abordamos aquí en DFTV, la crisis de deuda del euro. Varios antagonistas, más allá de ser protagonistas de esta historia, como por ejemplo España, Italia, en un contexto bastante complicado. Pero vamos con un enfoque distinto porque ahora vemos a los mercados algo tranquilos a la espera de un mes decisivo. Septiembre es un mes de muchas definiciones a nivel político, pero principalmente a nivel del modelo del euro. Para esto, para abordar estos temas, estamos nuevamente con el economista y profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, para justamente hablar sobre los problemas del euro. Alejandro, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a usted, muy buen día, Nicolás, y a todos los auditores. Bueno, vamos no, con... más que auditores, televidentes. Televidentes, pero también podría ser. Alejandro, vamos con el contexto que se vive. Vemos que los mercados, que son una buena fotografía del minuto, están algo tranquilos, pero bastante llenos de incertidumbre con respecto a lo que será septiembre. ¿Es septiembre un mes decisivo para el euro? Sin duda. Lo que se ha llamado el primer rescate de los últimos 2 meses, donde España se aseguró 100 billones de euros, de los cuales 30 van directamente al famoso Bankia, están bajo unas condiciones, ¿no es cierto?, que implican básicamente 3 partes. Una, que son condiciones de auditoría, donde la llamada Troika, que es la Comunidad Económica Europea, el Fondo Monetario Internacional, el gran fiscalizador de estos paquetes, y el Banco Central Europeo van a tener realmente una intervención in situ en el gobierno español, lo que claramente ha dejado muy mal parado a De Guindos, que es el ministro de Finanzas español. Entonces ahí hay elementos de información, pero hay elementos también donde los bancos que están siendo auditados en estos momentos por otras auditorías no muy conocidas, independientes, van a dar lugar a las reestructuraciones, y ahí vamos a tener bancos tipo 1, 2 y 3. Esto es lo que se conoce como los bancos malos también. Y el banco malo, que es una de las condiciones que se ha puesto para que esos 100 billones fluyan. Entonces está Bankia, para dar un ejemplo, en el grupo 1, en el grupo 2 están bancos que podrían ser liquidados, lo que podría causar efectos políticos mayores, porque si se liquida un banco, ciertamente los accionistas preferentes y algunos bonistas van a hacer pérdidas muy grandes. Y también qué pasa con los depósitos, con la exacto, gente que y dinero. Son bancos de liquidación en el estilo que tuvimos en Chile el 82-83, y después están los bancos 3, tipo 3, que se supone que van a obtener financiamiento todavía de fondos privados. Entonces, como bien dices tú, en septiembre eso se va a definir. Pero además esto se ha dado en un contexto en que la crisis se ha ido agravando en España. Esta semana ha sido un remanso, ¿no es cierto?, tranquilidad. Las vacaciones tienen mucho que ver. Las vacaciones tienen también mucho de eso, pero en la primera parte, cuando ya se han determinado los 100 billones, inmediatamente viene el segundo impacto, que es el segundo rescate. Por eso yo siempre he llamado el primer acto, fue después de Bruselas, ¿no es cierto?, a fines del mes de junio, y después ya a fines de julio se vino encima la necesidad, después de la declaración del presidente del Banco Central, Draghi, donde dijo que iba a defender el euro como diera lugar, y después en una vuelta carnero impresionante, ¿no es cierto?, se le dijo a España que tenía que pedir el rescate, y eso significa que para pedir un rescate adicional y para pedir intervención en los bancos, en el mercado de bonos soberano, que es lo que a ellos les interesa, porque si no hay demanda de bonos, los costos de financiamiento van a seguir subiendo. En ese momento se le dijo al gobierno español que tenía que hacer más ajustes todavía. Como los mercados están confiados que de alguna u otra manera Rajoy se va a allanar a ese tipo de requerimiento, han estado calmados esta Porque semana. también había un cambio de señal por parte del gobierno de Rajoy. En un minuto dijo que no era necesario, que no iban a solicitar una ayuda, pero exacto, antes de que comenzara este periodo de vacaciones, los discursos y las señales de Rajoy cambiaron así prácticamente. Y con esto el gobierno español yo creo que no tiene más salida que pedir el rescate. No tiene más salida que pedir el rescate, y eso va a implicar mayores requerimientos de ajuste. Por lo tanto, ya en la semana o 2 o 3 días atrás se han dado señales que la recesión se va a extender hacia el año 2003 en España, con cifras cercanas al 1,5-2% de caída. Por lo tanto, Europa va a seguir, porque esta incertidumbre está afectando a toda la zona, a toda la zona europea. Alejandro, vamos con un punto bastante interesante, porque si finalmente se solicita el rescate soberano, entendámoslo de manera simple como una inyección importante de recursos. Pero cuando uno inyecta liquidez,
tiene que lograr sostener a la economía durante el tiempo. Si ya pensamos en una recesión hacia el 2013, claramente no vamos a ver una recuperación económica, no vamos a ver un crecimiento económico. Entonces tenemos como un jarro con un hoyo, un jarro roto, donde se inyecta dinero, pero esto finalmente se pierde. Bueno, ¿es así? ¿Es una buena noticia? Es así, porque ayer ya se estaba discutiendo en el poder político en España que al final la recesión está significando una merma muy importante de ingresos tributarios. Y en ese caso, la única plata que le queda disponible son las pensiones en España, lo que añade una cuota de mucha tensión política. Entonces, yo veo un escenario político en España muy complicado frente al gobierno de Rajoy, porque va a haber una presión inmensa porque estos recortes no se hagan efectivos y mientras tanto el resto de Europa le exige recorte al gobierno de España para poder rescatarlos, para poder intervenir en definitiva el mercado de deuda soberana, que es el que impone unos costos tremendos de pago. Es un círculo vicioso. Mientras más exigen los inversionistas privados para comprar deuda, no solo de 10 años, de algunos plazos más cortos, más aumenta el bolo fiscal. Y por otro lado está sacándole al bolo fiscal ajustes que impactan a la gente en salud, en educación, en previsión. Entonces, claro, al final todo este esfuerzo se hace para que España sea viable, siga accediendo a los mercados privados, pero en definitiva con el costo muy fuerte hacia la gente y hacia la gente que tiene bajos ingresos. En este ciclo vicioso es importante ver también cómo se encuentra el segundo en línea en términos de problemas, que es Italia. ¿Cómo está este país? Bueno, Italia ha tenido un manejo extraordinario del jefe de gobierno, que es Monti, que es un economista profesional, y satisfaba una salida en términos claros de que los inversionistas empezaron a premiarlo con menores primas de riesgo. Pero al final el contagio está presente. O sea, si hacemos una cadena, por ejemplo, para decirlo bien claro en números, la salida de Grecia de la zona euro le cuesta unos 330 billones de euros, de los cuales un tercio corresponden a Alemania, es un poco más de 100 billones de euros, y eso significa el 4% del Producto Interno Bruto alemán. O sea, la caída de Grecia pasa más allá de ser simbólica, como se ha mencionado en varias ocasiones. Tiene un impacto. Entonces, lo que no se sabe es cómo eso podría afectar a los inversionistas privados, es decir, los que están poniendo la plata y los que compran los bonos y los que dan financiamiento. Si esa salida tiene un impacto, podría afectar inmediatamente a España y a Italia, que están en el borde, claro, como hemos conversado recién. Y por lo tanto, eso le costaría a Europa 1,5 trillones. O sea, siguiendo la regla del tercio, a Alemania le costaría 500 billones de euros, que se sumarían a los 110 billones de euros anteriores por la caída de Grecia. Claro. Y por lo tanto, tendríamos una cifra que no hay en este momento fondos para poder sostener. Obviamente la gran pregunta es quién paga esto. Y con un 20% del Producto Interno Bruto alemán. Esa cifra significa un 20% del Producto alemán. O sea, si esta crisis no se maneja bien, y como dicen algunos, no, hay que sacar a Grecia. No es tan fácil, porque los impactos pueden conducir realmente a una mayor crisis financiera y económica en Europa, con caídas muy fuertes, no solo de España, sino que también de Italia y de Irlanda, de Portugal, y por qué no decirlo, también afectarían a Francia y en algún grado a Alemania. Para terminar, porque estamos con poquito tiempo, pero es interesante lo que sucedió en nuestra economía, porque ya tenemos la última revisión de las cuentas nacionales, una economía que sigue dinámica, pero que ha mostrado ya señales de desaceleración justamente por el problema de Europa. Ayer se hablaba de estas exportaciones que caen exponencialmente con respecto al primer trimestre, llegan a 1,2%. ¿Estamos ante el contagio de la crisis del euro en nuestra economía? Bueno, hasta aquí, y lo podemos ver en unos gráficos que no los tenemos en este momento, la crisis europea no ha contagiado a Chile. Chile se ha desacoplado hasta aquí, y el último episodio de mayor volatilidad fue toda la discusión durante nuestro verano por Grecia. Pero ahora yo creo que sí podrían haber efectos de septiembre para adelante, cuando se defina qué va a ocurrir con España, se defina qué va a ocurrir con Grecia y se definan los impactos que van a tener el resto de la comunidad europea. Y además de eso, nuestra economía viene moderando su crecimiento. Yo creo que hemos llegado al tope con un crecimiento de 5,5 y con una demanda creciendo exuberantemente. Se ha sostenido, de hecho, la demanda interna. Por cierto, por la construcción y por el comercio, y con un mercado laboral muy apretado. Yo creo que en la medida que el mercado laboral empiece a flexibilizar su contratación,
no a flexibilizar, a mostrar signos de más debilidad, en definitiva, la tasa de desempleo a aumentar y el consumo ahí empieza a disminuir inmediatamente. Lo que ha llevado a la economía chilena durante la primera parte de año es el consumo. Con un Banco Central que ha mantenido la tasa de interés a la espera sobre todo del impacto europeo. Por lo tanto, sintetizando, podríamos decir que en el mejor escenario la economía se va a moderar, vamos a llegar a tasas entre 4,5 y 4,9 de crecimiento, con el consumo moderándose, pero si viene un impacto desde el exterior, inmediatamente podríamos tener tasas de crecimiento mucho menores durante la última parte de este año. O sea, no estamos blindados y eso es un hecho que ya está... Eso ha quedado demostrado. Es igual, yo el cálculo que tengo que los tsunamis de crisis internacionales demoran de 2 a 3 meses en materializarse y duran unos 10 meses cuando son benignos. Eso fue la experiencia de la caída de Lehman Brothers, que los primeros efectos los empezamos a sentir en diciembre, enero y duró hasta el 8 de diciembre prácticamente. Y en el valle la caída fue de -6 en el producto. Por lo tanto, si suceden, y si a eso agregamos el comportamiento frágil de Estados Unidos y el comportamiento frágil de China, podemos tener, si se da esa combinación, y no quiero ser un agorero, podemos tener una recesión el año 2013 en Chile. Alejandro, muchas gracias por este análisis. Septiembre es un mes decisivo, no solamente para Europa, claramente también para Chile, también así que estamos atentos y por supuesto contaremos nuevamente con tu presencia para analizar qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y a ustedes, por supuesto, ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.